Atención El Salvador, una mujer, dos armas, dos víctimas completamente distintas. Una era de su propia pandilla, la otra pertenecía a la pandilla enemiga. Y durante más de una década, mientras la justicia salvadoreña la buscaba por estos dos crímenes, ella caminó tranquila por las calles de Estados Unidos, como si nada hubiera pasado. Hoy te vamos a contar la historia completa de Idalia Isabel Morales Mejía, la mujer que la Fiscalía General de la República acaba de condenar a 40 años de prisión y que durante años logró escapar de la justicia cruzando fronteras. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos es uno de los casos más particulares de todo el expediente de la MS-13 en los últimos años. Todo comienza en un lugar que muchos salvadoreños jamás habían escuchado nombrar antes de este caso, el Cantón Segunda Loma de Santiago en la jurisdicción de San Juan Ópico, Departamento de la Libertad, un territorio rural, de caminos de tierra y casas dispersas, donde durante años operó con total impunidad la clica Joya de Serén Locos Salvatruchos, una célula de la Mara Salvatrucha, 13 que como tantas otras en el país, funcionaba bajo sus propias reglas, su propio código de silencio y su propia forma brutal de resolver los conflictos, tanto adentro como afuera de la estructura. Pero lo que hace diferente a este caso no es solamente el lugar ni la pandilla, es la protagonista, porque durante años, cuando se habla de mujeres dentro de la MS-13, la imagen que domina es la de una colaboradora, una cobradora de extorsiones, una mensajera, una pareja sentimental que guarda silencio y obedece. Idalia Isabel Morales Mejía rompe ese molde. Según las investigaciones de la Fiscalía, ella no solo era integrante activa de la clica, sino que además mantenía una relación sentimental con el palabrero, es decir, con el líder de la estructura. Esa cercanía con el poder dentro de la pandilla no la mantuvo al margen de la violencia, la metió de lleno en ella. ¿Qué significa realmente ser la pareja del líder de una clica de la MS-13? Para entenderlo, hay que entender cómo funciona el poder dentro de estas estructuras. El palabrero no solo dirige operaciones, extorsiones y decisiones de vida o muerte sobre otros miembros, también decide quién se queda y quién se va, quién es leal y quién representa una amenaza. Estar cerca de esa figura da protección, pero también obliga a demostrar lealtad de la forma más extrema posible. Y esa lealtad, según revela la investigación fiscal, se tradujo en sangre. Los hechos que hoy la tienen condenada ocurrieron entre julio y octubre de 2011, es decir, hace más de una década. Y aquí es donde comienza a desarrollarse el primer gran misterio de esta historia. ¿Por qué alguien decide matar a un integrante de su propia pandilla? Porque eso es exactamente lo que documentó la Fiscalía General de la República. La primera víctima de Idalia Isabel no era un rival, no era un enemigo externo, era un hombre que pertenecía a esa misma clica, a esa misma estructura, a esa misma familia criminal que él mismo había jurado defender. De acuerdo con la investigación, ese hombre fue privado de libertad y posteriormente asesinado por rencillas internas. En el lenguaje de las pandillas, las rencillas internas casi nunca son simples discusiones. Son sospechas de traición, disputas de poder, acusaciones de robo dentro de la propia estructura, o simplemente la decisión de un líder de eliminar a alguien que empieza a representar un problema. Y lo más perturbador es que, según documentó la Fiscalía con prueba documental, pericial y testimonial, Idalia Isabel no solo estuvo presente en la privación de libertad y en el posterior homicidio de ese hombre. Imagínate el nivel de confianza y al mismo tiempo de crueldad que exige ese tipo de crimen. No se trata de dar una orden desde la distancia, se trata de formar parte del grupo que retiene a la víctima, que la traslada, que decide el momento final. Dentro de la estructura de la Joya de Serén Locos Salvatruchos, aquel hombre pasó de ser un compañero de clica a convertirse en un cuerpo que debía desaparecer del mapa, y la mujer que hoy conocemos como una condenada a 40 años fue parte activa de esa decisión. Pero esto era apenas el primer crimen, porque mientras la investigación avanzaba años después, la Fiscalía encontró que la misma estructura, y específicamente la misma mujer, estaba vinculada a un segundo homicidio, cometido en ese mismo periodo de julio a octubre de 2011, en el mismo cantón rural de La Libertad. Y esta vez el motivo era completamente distinto. La segunda víctima no era de la misma pandilla, era una mujer que pertenecía a una estructura rival. Y según las investigaciones del Ministerio Público,
Esa fue exactamente la razón por la que la asesinaron. Por pertenecer al bando equivocado, en el territorio equivocado, en el momento equivocado. Aquí ya no hablamos de disciplina interna, ni de sospechas de traición dentro de la clica. Hablamos de la lógica más básica y más sangrienta de la guerra entre pandillas. Eliminar a cualquier persona vinculada al enemigo, sin importar si esa persona representaba una amenaza real o simplemente llevaba el símbolo equivocado tatuado en la memoria de la comunidad. ¿Cómo logra una sola persona estar vinculada a 2 homicidios con motivaciones tan diferentes en un periodo de apenas 3 o 4 meses? Esa es la pregunta que atraviesa todo este caso. Y la respuesta que construye la fiscalía es que Idalia Isabel no era una espectadora ni una cómplice ocasional. Era una pieza activa de la estructura criminal, capaz de participar tanto en la limpieza interna de la clica como en los ataques contra el enemigo externo. 2 caras de la misma violencia, ejecutadas por las mismas manos. Para entender la magnitud real de lo que estamos hablando, hay que recordar el contexto en el que ocurrieron estos crímenes. En 2011, San Juan Opico, como buena parte del territorio rural de La Libertad, vivía bajo el control casi absoluto de estructuras como la MS-13. En esos años, hablar con la policía, colaborar con una investigación o simplemente ser visto conversando con un fiscal podía significar una sentencia de muerte para cualquier persona del cantón. Por eso, un homicidio como el del hombre asesinado por rencillas internas o el de la mujer asesinada por pertenecer a otra pandilla quedaba casi automáticamente sepultado bajo el miedo colectivo. Nadie hablaba, nadie señalaba, y los responsables, incluyendo a Idalia Isabel, podían seguir circulando por el mismo territorio donde habían cometido los crímenes, como si nada hubiera ocurrido. ¿Qué cambió entonces para que este caso finalmente llegara a juicio más de una década después? La respuesta tiene que ver con la transformación profunda que ha vivido el sistema de justicia salvadoreño en los últimos años, especialmente a partir del régimen de excepción implementado por el gobierno de Nayib Bukele. Ese marco legal amplió de forma significativa las herramientas disponibles para la Fiscalía General de la República, mayor capacidad de investigación sobre estructuras criminales, procesos que permiten juzgar a decenas de pandilleros en un mismo expediente, y sobre todo, la posibilidad de reabrir y reconstruir casos antiguos que durante años parecían condenados al olvido. Este expediente de 2011 es exactamente uno de esos casos que resurgieron gracias a ese cambio de enfoque. Durante años, este expediente permaneció como uno más de los miles de casos de homicidio vinculados a pandillas en El Salvador. Un hombre asesinado por rencillas internas, una mujer asesinada por pertenecer a otra estructura, ambos enterrados en la misma zona rural de San Juan Opico, ambos casos aparentemente condenados a quedar en la lista interminable de crímenes sin resolver que dejó la violencia pandilleril en la última década. Pero la Fiscalía General de la República no cerró el expediente, y años después, la investigación volvió a activarse con fuerza. Lo que siguió fue un trabajo de reconstrucción minuciosa. Los fiscales tuvieron que atar cabos que llevaban más de una década sueltos, identificar con precisión el rol de cada integrante de la clica en los 2 crímenes, ubicar prueba documental que sostuviera la cronología de los hechos, recolectar prueba pericial que confirmara las causas y circunstancias de la muerte de ambas víctimas, y sobre todo, conseguir testimonios que sobrevivieran al miedo, al silencio impuesto por la pandilla y al paso de los años. Ese fue el verdadero desafío: construir un caso sólido sobre hechos ocurridos en 2011, en una zona históricamente dominada por el terror de la MS-13, donde hablar podía costar la vida. Y aquí aparece uno de los datos más reveladores del caso. Según la propia Fiscalía, lograron demostrar con prueba documental, pericial y testimonial que Idalia Isabel participó en la privación de libertad y el posterior asesinato de ambas víctimas. No fue una condena basada en rumores del territorio ni en la fama criminal de la clica. Fue una reconstrucción judicial completa, sostenida con evidencia técnica y declaraciones que resistieron el paso del tiempo y el peso del miedo. Pero mientras la Fiscalía armaba este rompecabezas judicial, ocurría algo que muy pocos esperaban. Idalia Isabel ya no estaba en El Salvador. En algún momento, mientras el proceso judicial avanzaba en su contra, ella decidió dejar el país y no se movió a la clandestinidad dentro del territorio salvadoreño, ni buscó refugio en otra zona controlada por la pandilla. Cruzó fronteras, salió de El Salvador y terminó viviendo de forma indocumentada en territorio de Estados Unidos.
Esto cambia por completo la dimensión de la historia, porque cuando finalmente llegó el momento de la vista pública, del juicio donde se iba a decidir su destino judicial por estos dos homicidios, Idalia Isabel no estuvo presente. La condena que hoy conocemos, de 40 años de prisión, fue dictada contra una mujer ausente. El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, Juez 1 de San Salvador, tuvo que resolver este caso sin tenerla frente a frente, porque mientras la justicia salvadoreña avanzaba en su contra, ella estaba a miles de kilómetros de distancia, viviendo aparentemente sin ningún sobresalto. ¿Dónde exactamente? La respuesta apunta a Virginia, Estados Unidos, en el condado de Prince William, en una localidad llamada Woodbridge. Y ahí es donde entra en escena un actor completamente distinto: las autoridades migratorias estadounidenses. De acuerdo con información difundida por agencias migratorias en Estados Unidos, Idalia Isabel Morales Mejía fue identificada como una inmigrante indocumentada y además como una persona con vínculos documentados a la organización criminal transnacional MS-13. Las autoridades migratorias señalaron algo que resume perfectamente la paradoja de este caso. Para el sistema estadounidense, alguien sin antecedentes penales dentro de Estados Unidos puede aparecer como una persona sin historial criminal, aunque en su país de origen esté siendo procesada, o en este caso ya condenada, por un delito tan grave como el homicidio agravado en perjuicio de dos víctimas. Y así fue como, en abril de 2026, mientras en El Salvador se preparaba la resolución final de un caso que llevaba más de una década abierto, Idalia Isabel Morales Mejía fue detenida por las autoridades migratorias en territorio estadounidense. No por los crímenes que había cometido en El Salvador, sino por su situación migratoria irregular, la cual terminó destapando algo mucho más grave. Una mujer buscada por homicidio agravado, viviendo tranquilamente en suelo norteamericano. Este es sin duda el momento de mayor tensión de todo el caso, porque revela una realidad incómoda. ¿Cuántas personas vinculadas a estructuras criminales en Centroamérica logran de alguna manera desaparecer del radar cruzando una frontera y reconstruir una vida aparentemente normal a miles de kilómetros de las víctimas que dejaron atrás? La familia del hombre asesinado por rencillas internas dentro de su propia clica y la familia de la mujer asesinada por pertenecer a una pandilla rival pasaron años sin saber que la persona señalada como responsable de ambas muertes estaba viviendo literalmente del otro lado del continente. ¿Qué significa este cruce entre el sistema judicial salvadoreño y el sistema migratorio estadounidense? Significa que aunque Idalia Isabel intentó dejar atrás su pasado cruzando una frontera, el expediente que dejó abierto en El Salvador nunca desapareció. La fiscalía siguió trabajando el caso, siguió recolectando pruebas, siguió construyendo la acusación, hasta llegar a una condena firme. Y del otro lado, un sistema migratorio completamente distinto, con sus propias prioridades y sus propios mecanismos. Terminó siendo la pieza que la interceptó, aunque no haya sido directamente por los homicidios que había cometido años atrás. Pero detengámonos un momento en algo que muchas personas se preguntan al escuchar este tipo de casos. ¿Cómo logra alguien buscado por homicidio agravado cruzar completamente indocumentado desde Centroamérica hasta Virginia y sostener una vida sin llamar la atención durante años? La respuesta tiene que ver con una realidad que atraviesa a miles de personas en la misma situación. La migración irregular hacia Estados Unidos funciona en muchos casos como una forma de invisibilidad legal. Sin antecedentes penales registrados en territorio estadounidense, sin una orden de captura internacional que se cruce automáticamente con cada base de datos migratoria, una persona señalada por delitos graves en su país de origen puede pasar años trabajando, rentando una vivienda y llevando una rutina aparentemente ordinaria, mientras del otro lado de la frontera su nombre sigue apareciendo en un expediente judicial activo. Este fenómeno no es exclusivo del caso de Idalia Isabel. Autoridades migratorias estadounidenses han señalado en distintas ocasiones que buena parte de las personas que consideran una prioridad de detención son precisamente quienes, a simple vista, no muestran ningún historial delictivo dentro de Estados Unidos, pero que sí enfrentan cargos serios, incluyendo homicidios, en sus países de origen. Y ese fue exactamente el argumento que usaron las autoridades para justificar por qué la detención de esta mujer resultaba tan relevante. No por lo que había hecho en territorio norteamericano, sino por lo que dejó pendiente en El Salvador. Ahora volvamos al centro del expediente salvadoreño, porque ahí está el verdadero desenlace judicial de esta historia.
Con toda la evidencia reunida durante años de investigación, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, Juez 1 de San Salvador, dictó su resolución. 40 años de prisión para Idalia Isabel Morales Mejía, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de 2 víctimas. Y aquí está el detalle que muestra cómo la justicia salvadoreña calculó exactamente el peso de cada vida arrebatada. De esos 40 años, 20 corresponden específicamente al homicidio del hombre de su propia clica, y los otros 20 al homicidio de la mujer de la pandilla rival. 2 condenas de 20 años, sumadas una sobre la otra, por 2 crímenes que representan 2 lógicas distintas de la violencia pandilleril: la limpieza interna, silenciosa, calculada, dirigida contra alguien que alguna vez fue considerado parte de la misma familia criminal, y el ataque externo, motivado por el simple hecho de pertenecer al bando contrario en una guerra territorial que ha dejado miles de muertos en El Salvador durante los últimos 20 años. ¿Qué revela este caso sobre el papel real de las mujeres dentro de estructuras como la MS-13? Durante años, buena parte del discurso público y mediático sobre mujeres en pandillas se ha concentrado en roles de apoyo, transporte de dinero, cobro de extorsiones, transmisión de mensajes entre líderes presos y estructuras en libertad, relaciones sentimentales que sirven como puente de lealtad. Este caso obliga a ampliar esa mirada y Dalia Isabel no aparece en el expediente como colaboradora periférica. Aparece como ejecutora directa, señalada de participar en la privación de libertad y en el asesinato de 2 personas, en 2 episodios distintos, con 2 motivaciones distintas, en un lapso de apenas 3 o 4 meses. Y esto conecta con algo más amplio que atraviesa el trabajo actual de la Fiscalía General de la República en El Salvador: la reactivación de casos antiguos, muchos de ellos de más de 10 años, que durante mucho tiempo parecían condenados al olvido por miedo, por falta de testigos dispuestos a hablar, o simplemente por la magnitud descomunal de la violencia que dejaron las pandillas en el país durante las últimas 2 décadas. Este caso demuestra que ese olvido no es definitivo, que un expediente de 2011 puede terminar en 2026 con una condena de 40 años, incluso si la persona señalada decidió cruzar fronteras enteras para intentar dejar atrás su pasado. Y aquí conviene detenerse en un dato que suele pasar desapercibido en este tipo de casos: el peso simbólico de que una condena divide exactamente 20 años para cada víctima. No es una cifra arbitraria. Representa el reconocimiento judicial de que ambas vidas, la del hombre asesinado por su propia estructura y la de la mujer asesinada por pertenecer a la pandilla rival, tienen el mismo valor ante la ley, sin importar que una haya sido presentada como traición interna y la otra como enemistad entre bandos. Para el sistema de justicia salvadoreño, ambas fueron privaciones ilegales de libertad, seguidas de homicidio agravado, y ambas merecían la misma respuesta penal. Para las familias de las 2 víctimas, esta condena llega tarde, mucho más de una década tarde, pero llega. El hombre asesinado por rencillas internas dentro de su propia estructura y la mujer asesinada por pertenecer a una pandilla rival ya no son simplemente 2 números más dentro de las estadísticas de violencia pandilleril de 2011. Son 2 casos con nombre, con expediente, con condena firme y con una responsable identificada y sentenciada, aunque en este momento se encuentre fuera del país donde cometió los crímenes. ¿Qué sigue ahora para Idalia Isabel Morales Mejía? Con una condena de 40 años ya dictada en El Salvador y con su situación migratoria irregular ya detectada en Estados Unidos, el caso queda en un punto donde confluyen 2 sistemas legales distintos: el proceso migratorio que enfrenta actualmente en territorio estadounidense y la sentencia firme que la espera en El Salvador. Lo que ocurra en los próximos meses dependerá de cómo se resuelvan los procedimientos migratorios en curso y de si finalmente se concreta su traslado de regreso al país donde debe cumplir la condena que un tribunal salvadoreño ya determinó que le corresponde. Lo que sí queda claro con este caso es algo que va mucho más allá de un solo expediente. Muestra cómo estructuras como la joya de Serén Locos Salvatruchos operaron durante años con la capacidad de disciplinarse a sí mismas desde adentro, eliminando a quienes representaban un riesgo, y al mismo tiempo atacar hacia afuera, hacia cualquier persona vinculada a una pandilla rival. Muestra que las mujeres dentro de estas estructuras pueden ocupar roles de ejecución directa, no solamente de apoyo. Y muestra que la distancia, ni siquiera cruzar el continente hasta Virginia,
garantiza escapar para siempre de un expediente que sigue abierto en El Salvador? Y esta es, quizás, la pregunta que deja abierta este caso para cualquier persona que intente huir de su pasado criminal, cruzando una frontera. ¿Cuántos otros expedientes como este de más de 10 años siguen esperando en silencio a que la evidencia, el tiempo, y en este caso, hasta un sistema migratorio de otro país, terminen encontrando a la persona responsable? La historia de Idalia, Isabel Morales Mejía, demuestra que, tarde o temprano, incluso los casos más antiguos pueden encontrar su desenlace, y que ni la distancia ni el silencio garantizan protección eterna frente a la justicia. Si este caso te dejó pensando en cuántas historias similares siguen esperando su desenlace, déjanos en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. El hecho de que ella haya participado en el asesinato de alguien de su propia pandilla, o el hecho de que haya estado viviendo tranquila en Estados Unidos durante todo este tiempo. Y si quieres seguir conociendo los casos más impactantes de capturas, condenas y operativos contra el crimen organizado en El Salvador, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, porque historias como esta seguirán apareciendo una tras otra mientras la justicia salvadoreña continúa reabriendo expedientes que muchos creían olvidados para siempre.